Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando pues otro video más. Y chicos, prácticamente ¿qué estamos teniendo nosotros por aquí, ¿no? Estamos teniendo pues una situación muy importante, ¿no? Porque estábamos justamente conversando sobre las DITs, ¿ok? Sobre las tropas que se van desapareciendo, ocultando, muriendo. Pues tropas que no vemos más, ¿no? Como sabemos, pues cuando lanzamos rallies, cuando lanzamos guarnición, pues prácticamente que lo que vamos teniendo por aquí es una situación muy importante. ¿Y cuál es, mi bro? Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que se van muriendo las tropas, ¿no? Y a lo largo de toda la estadía que llevamos jugando en el juego, pues se van acumulando en la información del jugador, ¿ok? En la información. ¿Cuál es la información del jugador? Es pues la que tenemos por acá abajo, ¿ok? Más información. Aquí nos va a decir cuántas tropas se han muerto en nuestra ciudad o en nuestra cuenta, ¿ok? Muchas de estas números son por cereos, ¿ok? Personas que no han podido pues pelear en KvK y los cerean. Otros que han desgastado todas sus tropas en rallies, en guarniciones. Y bueno, todas estas tropas pues van pasando a este muro. Estadísticas de batallas y podemos verlas aquí. Este es otro recuento más o otra opción donde nosotros los líderes podemos ver si un jugador podemos ver si un jugador pelea en guerra o le han matado muchas tropas o él ha eliminado muchas tropas. Esta es otra opción donde podemos ver si la persona es muy activa. Si la persona no es muy activa, aquí donde dice muerto no va a tener muchos numeritos, ¿ok? Pero cuando la persona es muy activa, mejora tropas y se las vuelven a morir, se les mejora tropas, vuelven a morir, se van acumulando todas por aquí. Entonces, en este momento es muy importante donde pues saber el número de cuál es el poder que tuviéramos ahorita Efraín, cuál es el poder que tuviera si prácticamente nosotros nunca hubiéramos eliminado tropas, o sea, nunca hubiéramos estado en ningún tipo de guerra y se nos hubieran muerto. Entonces, si estuviéramos toda la vida recolectando recursos, pues nunca yendo a guerra, nunca entrando en conflicto con nadie, prácticamente que todo sumamente calladito, sin hacer absolutamente nada, ¿cuánto poder podríamos tener aquí? No podríamos tener ese 81 millones de poder que tenemos aquí, sino que pudiéramos tener mucho más, o tenemos mucho más, ¿no? Aquí por lo menos he sacado la calculadora y prácticamente que lo que hemos estado teniendo es que justamente tenemos 31 millones 650 mil tropas muertas, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos la cuenta nosotros ahorita si es que necesitamos saber cuánto es que cuánto es que podríamos llegar a un punto específico, ¿no? Ahora, ¿cuánto tenemos nosotros ahorita de tropas? Tenemos un total de 24 millones de poder de tropas, ¿ok? Tenemos un total de 24 millones. Entonces tenemos un total de 3 millones 500 de unidades ahorita. O sea, si nos ponemos a contar todas aquí, ¿ok? Tenemos una cantidad de 3 millones 500 mil tropas, ¿ok? Y tenemos un poder, ese poder de tropas, que es lo que equivale a esas 3 millones 500, son 24 millones por aquí, ¿ok? Que tenemos. Entonces prácticamente que lo que voy a hacer es, si 3 millones 500 son 24 millones de poder, estos 3 millones 500 para llegar a los 31 millones lo he hecho por 9, ¿ok? Entonces prácticamente que ese 9 lo vamos a multiplicar por 24 y esa va a ser la cantidad de poder que hemos tenido durante todo el tiempo, ¿ok? Entonces, a ver, multipliquemos 9 por 24. A ver, multipliquemos 9 por 24. 9 por 24. La cantidad de poder que nos da esto son 216 millones de poder, ¿ok? 216 millones de poder que prácticamente, bro, es lo que hemos tenido. Esos 216 millones son estas tropas que hemos perdido, ¿ok? Las tropas que tenemos aquí, 216 millones son 31 millones de tropas. Ahora tenemos que sumarle a ese 31 millones o a esos 216, tenemos que sumarle los 81 millones que tenemos aquí, que prácticamente que son 295 millones de poder que tuviéramos en estos momentos, ¿ok? En estos momentos tuviéramos esa cantidad.
sin contar que podemos subir ahorita con un Zenith de poder, podemos subir 40 millones porque tenemos todos los aceleradores. Entonces prácticamente que tuviéramos ahorita 335 millones de poder con la subida de este Zenith que le vamos a ir ahorita, ¿ok? Entonces esto en 5 años hemos podido completar una cantidad de 335 millones de poder, ¿ok? 335 millones de poder hubiéramos tenido nosotros por aquí para darle con todo, ¿ok? Entonces prácticamente, chicos, este es un modo en el cual tenemos nosotros por aquí, en el cual podemos estar pues dándole con todo, ¿ok? Es una situación, sí, un poco chévere, ¿ok? Es una situación un poco, pues, aprovechable. Y vaya que, imagínense ustedes con 300 nosotros, si no hubiéramos eliminado tropas, 335 millones de poder. Ahora, eso sí, no tuviéramos estas kill points a menos que gastáramos pues aceleradores en puro campo abierto, ¿ok? Si gastáramos puro campo abierto, a lo mejor sí podríamos tener una cantidad de eliminación de puntos de muerte por aquí. Quién sabe, ¿no? Si tuviéramos más, si tuviéramos menos, cómo sería la cosa. Pero tampoco es que aquí las kills suben cuando se mueren las tropas mucho, ¿ok? Cuando se mueren las tropas mucho, no es que suba muchísimo. Entonces, más que todo se hace mucho en el campo abierto, ¿ok? Las kill points se sacan mucho en campo abierto. Entonces, chicos, ese es el cálculo más o menos que en 5 años se puede hacer con respecto a todo el poder que hemos de algún modo u otro. Recordemos también que Efraín nunca ha sido seriado, ¿ok? No nos han seriado, o sea, prácticamente que todas las 31 millones de tropas que él hemos eliminado por aquí han sido en rallies, en guarniciones o seriando ciudades, ¿ok? Solo esas 3 opciones tenemos donde nosotros hemos podido pues eliminar esas tropas. Bueno, y ustedes habrán visto el Swarm que me ha dado pues Arvis por ahí, pero bueno, de 200.000 tropas que me ha eliminado 275.000, pues no es nada prácticamente con los 31 millones de tropas que pues se han desaparecido, han sido exterminadas completamente, y pues podemos tener esos números por aquí. Entonces, chicos, eso también dice que nosotros pudimos haber llegado a los 300 millones de poder, pero a lo mejor pues con una mala fama, ¿no? Una mala fama pues de no meterle a rally, de no meterle a guarnición, y eso tampoco es que es muy bueno, ¿no? Esas situaciones ahí como que afectan a las victorias de los reinos, ¿ok? Si tú no vas a demostrar ningún tipo de poder eliminado en un KVK, prácticamente que eres una persona que no aporta lo suficiente a un reino, ¿ok? O no aporta en diferentes aspectos en el reino, y prácticamente que no te van a apoyar, por lo menos para en los MGs, darte comandantes para rally o darte comandantes para guarniciones. Entonces prácticamente que aquí eso se aprecia muchísimo, ¿ok? Por lo menos en cada reino lo que vamos a tener en cuenta son situaciones muy interesantes, ¿ok? De las cuales pues podemos tener nosotros la oportunidad de quedarnos con las manos cruzadas. Pero si nos ponemos con las manos cruzadas, pues se van a eliminar peor las tropas, porque van a poner a cero la ciudad. Entonces lo mejor que va a pasar es que las mandemos a rallies, que las mandemos a guarniciones, porque ya hemos tenido muchos lloros de muchas personas pues que han dicho: bro, pero ¿cómo voy a eliminar mis tropas? O no me alcanzó a eliminar las tropas. Y lamentablemente pues existe un límite en el reino para que podamos estar pues teniendo la posibilidad de estar consiguiendo más MGs, más comandantes, ¿ok? Entonces prácticamente que con esta tabla y la contribución del reino podemos dar recompensas de MGs a los jugadores, ¿no? Entonces yo me imagino que todas esas personas que no tienen comandantes, de guarnición, de rally, son personas que nunca han recibido pues recompensas top como comandantes de MG. Así que o no han tenido la posibilidad, o han tenido la mala suerte de nunca poder ganar, ¿ok? Entonces es muy difícil, sabemos que es muy difícil ganar todas estas beneficios de cabezas legendarias, sea en KVK en MGs libres o sea en KVK con MGs arreglados, que son los gobernadores más fuertes arreglados o son los gobernadores más fuertes libres. Entonces esto es algo muy muy interesante que tenemos que tener aquí. Y vaya que tenemos que estar pues muy atentos a todo lo que se va a dar, ¿ok?
Entonces, chicos, ¿qué tal? Imagínense ustedes cómo tuviéramos nosotros esos 335 millones de poder. Y la verdad es que es increíble, pues, que no podamos subir tanto, ¿no? O sea, en 5 años, 335 millones de poder. Eso es todo lo que hemos podido subir aquí en el juego. Si no hubiéramos eliminado tropas en uno o en otro aspecto, en uno o en otro trabajo, ¿no? Pero eso nunca va a ser. Ningún reino, pues, no va a apoyar en que tú vayas a permanecer, pues, con todo el poder del mundo sin bajarlo en las guerras, ayudando, aportando, ¿ok? Siempre tienes que bajar el poder, siempre tienes que, porque si no los emparejamientos también, imagínense yo con 300 millones de poder, los emparejamientos también se van bien alto. Entonces no es permitido que los jugadores, pues, tengan tanto poder en sus cuentas, ¿ok? Entonces, bro, de ahí viene el punto donde siempre tenemos que bajar poder. Nunca se puede almacenar muchísimo poder. 335 millones de poder que pudimos estar, pues, aprovechando, sea para lo que sea, ¿ok? Sea para lo que sea. Es un punto muy importante el que nosotros tenemos por aquí. Y la verdad es que es interesante cómo podríamos nosotros beneficiarnos, pues, de todo lo que eliminamos, ¿ok? Con todo eso que eliminamos podemos decirle al rey, a los líderes, mira, aquí está, ¿ok? Aquí está lo que yo he logrado, lo que hemos hecho, ahí está, he respondido, hemos podido responder. Entonces, bueno, ya vamos viendo qué es lo que va pasando por aquí, pero es muy importante tener una actividad muy importante en estos reinos para poder darle con todo, ¿ok? Ojalá que ustedes me digan, bro, yo con toda la cantidad de kills que tengo, o de deeds, mejor dicho, porque estas son las que se cuentan para saber el poder exacto de tu cuenta, ¿ok? Prácticamente que pudiéramos estar teniendo, de que ustedes también pudieran estar teniendo mucho poder si es que nunca lo hubieran eliminado, ¿ok? Entonces, chicos, por ahí me lo dejen en los comentarios a ver si es que ustedes tienen cuentas tan antiguas o son nuevecitos que no tienen mucho poder muerto por aquí, pero ya más o menos se van enterando de cómo va trabajando por aquí Rise of Kingdoms, ¿no? Muchas gracias por todo. Nos vemos más adelante, chicos. Cuídense. Chao, chao.